Bueno, y seguimos en este viernes y disfrutamos de la actualidad y del entretenimiento. Como cada viernes, tenemos también al amigo José Manuel Hernández, nos habla de las plagas desde Apinsa. José Manuel, buenos días. Hola, muy buenos días, Dani, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿de qué hablamos en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar no vamos a hablar de ninguna plaga en particular, ¿vale? Sino a tocar un tema que ya en algún momento hemos tocado, pero muy por arriba, ¿no? Sin profundizar mucho, que es lo que se llama, dentro de nuestro sector, son lo que se llaman las medidas de control pasivo. Es decir, son determinadas medidas que sin el uso de ningún tipo de producto químico, de herramienta, de trampa, ¿vale? Logramos, digamos, controlar una plaga de forma indirecta, ¿vale? Es lo que se llama medidas de control pasivo. Van sobre todo orientadas a modificar el ambiente, ¿vale? A eliminar fuentes de alimentación, a eliminar vías de acceso y a eliminar lugares donde una plaga pueda instalarse y proliferar, ¿vale? Eso es lo que se llama medidas de control pasivo. Que nosotros, nuestro sector, el sector de control de plagas, es un sector que está muy regulado, ¿vale? La regulación que tenemos es muy fuerte, es decir, un sector muy controlado, y la tendencia, además de hace ya muchos años, es a ir limitando cada vez más el uso de productos químicos por tema ambiental, básicamente, ¿vale? Para reducir, digamos, hacer un uso más racional, más correcto de los biocidas y reducir al mínimo posible el impacto sobre el ambiente. Nosotros siempre, cualquier actividad, cualquier cosa que hagamos, siempre va a tener un impacto en el entorno, ¿no? Pues de lo que se trata en este caso es de que eso sea lo mínimo posible. Todos queremos dejar para nuestros hijos y nuestros nietos un mundo como mínimo, está mejor, como mínimo igual que tenemos ahora, pero desde luego no peor, ¿no? Son entonces como un grupo de tips, un consejo, de sugerencias en el día de hoy para las personas en el hogar, incluso en locales, ¿vale? Reducir al mínimo posible o prevenir la presencia de cualquier tipo de plaga. El tema de hoy va a estar orientado a eso. Muy bien, ¿por dónde quieres comenzar entonces? Vale. Hay tres tipos, lo acabo de mencionar, tres tipos de medidas, vías de acceso, fuentes de alimentación o lugares de anidamiento, que son tradicionalmente en donde se suelen englobar. A mí me gusta más hacer una división en vez de 3 de 5, ¿vale? Hablar sobre el entorno, condiciones ambientales, lo que es el continente, contenido y la higiene, que ahí también se divide. Cuando se habla, por ejemplo, del entorno, o sea, todos sabemos que lo que rodea a una vivienda, a una instalación, puede albergar gran cantidad podría llegar a albergar gran cantidad de plagas. Es decir, normalmente en las casas, en las medianías, la medianía de la Orotava, las medianías de Los Realejos, cuando hablamos, por ejemplo, del Valle de la Orotava, son entornos donde las viviendas están rodeadas de zonas agrícolas, zonas verdes, y esa zona lo normal es que sirvan como un reservorio importante de plagas, ¿vale? Entonces, en las condiciones del entorno muchas veces van a afectar mucho a los problemas de plagas en el caso de una vivienda. Ya en entornos de ciudad, en el Valle de la Orotava también se ve mucho, esos solares abandonados, ¿vale? Donde se va acumulando la basura, donde las hierbas crecen 3 metros de altura, ¿vale? Aparte de ser visualmente, el impacto que generan visual es bastante desagradable, tenemos que ser conscientes que eso puede dar lugar a la aparición de plagas, y además plagas muy importantes, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, cuando encontremos esos entornos, esas zonas que están sin uso, que están abandonadas, es importante notificarlo a la autoridad sanitaria, precisamente para prevenir la aparición de plagas, sobre todo en los entornos urbanos, ¿vale? Las casas que viven en el campo, pues, como se suele decir, al campo no se le pueden poner puertas. Pero en entornos urbanos sí que la gente puede colaborar mucho. Primero,
siendo consciente de evitando este tipo de entornos abandonados, ¿vale? Las cosas hay que tenerlas bien cuidadas. Y el resto de la gente, pues avisando, notificando a las autoridades sanitarias locales para que tomen medidas, le llamen la atención a los propietarios o adopten medidas para evitar la proliferación de plagas. Yo creo que esa parte está clara, ¿verdad? Uh-huh. Hasta ahí bien. Perfecto. Sí. Luego, a nivel ambiental, ¿vale? Las condiciones, por ejemplo, ya estamos dentro de la casa, ¿vale? Las condiciones ambientales, temperatura, hablo sobre todo del tema de la temperatura y la humedad, son críticas para la mayor parte de las plagas. Por ejemplo, cuando hablamos de cucarachas, el calor les viene muy bien, ¿no? El calor les encanta, les vuelve loca. Es decir, algo tan sencillo como en entornos, a lo mejor hay viviendas o locales donde se acumula más el calor porque hay mala ventilación y luego eso da lugar a la aparición de gran cantidad de insectos, ¿no? De cucarachas en particular. Pues simplemente mejorando mucho la ventilación, con un ventilador, la ventilación estas forzadas, ¿no? Que renuevan, simplemente sacan el aire para que aire nuevo, fresco del exterior lo sustituye, logramos reducir una simple bajada de 3, 4, 5 grados, aunque parezca una tontería, y nosotros prácticamente no lo notemos. Esa pequeña variación de temperatura sí que puede lograr que, a lo mejor, no que no haya un problema de plagas, pero sí que puede lograr que se descontrole bestialmente en cuestión de semanas, ¿no? Verano, todos hemos visto que en entornos que no se controlan, en cuestión de 2 o 3 semanas, de 2 o 3 cucarachas, tenemos 2 o 3 millones sin ningún tipo de problema, ¿no? Cierto. Sí, vamos, se desbocan en cuestión de nada. Y entonces eso es importante. Lo mismo el tema en condiciones ambientales, el tema de temperatura y humedad. Recuerda que cuando hablamos del caso de los hongos, ¿recuerdas? Aquellas personas que llamaron del puerto con la casa con una gran cantidad de hongos, ¿no? El caso aquel, no sé si lo recuerdas, ¿no? Que fue bastante llamativo. Sí. Pues bueno, la humedad, una buena ventilación, evitar sobre todo los excesos de humedad. Para cualquier tipo de plaga, una humedad, para la mayoría de las plagas, necesitan cierto nivel de humedad o agua para poder proliferar. El agua es necesaria para la vida, ¿vale? Y entonces simplemente, pues reduciendo logrando que los entornos no sean tan húmedos, con una buena ventilación, y más ahora, por ejemplo, con el tema del COVID también, que es lo que se recomienda, ¿no? Pues todos los días abrir ventanas, que ese exceso de humedad, que el aire se renueve, que se ventilen las zonas o los entornos, los locales o las habitaciones. Logramos 2 objetivos, es decir, reducimos mucho la probabilidad de que esa zona pueda albergar plagas, y también mejoramos las condiciones de habitabilidad de esa zona, ¿no? La ventilación es un tema extremadamente importante, ¿vale? Fíjate que, por decir la humedad, el agua, prácticamente no podríamos, creo que ningún ser vivo en este planeta podría vivir sin unas condiciones mínimas de agua y de humedad. Y los seres humanos bebemos agua continuamente, los animales y demás, pero, por ejemplo, un insecto no bebe agua como tal, o sea, no van a acercarse a un río o a un charco y demás a beber agua. Me imagino que captarán la humedad de otra manera. O sea, ten en cuenta, la mayor parte, hay algunos insectos que sí que requieren un aporte extra de agua, pero de humedad. Pero ten en cuenta que muchos de esos insectos obtienen la humedad que necesitan directamente de su alimento, ¿vale? En el momento en el que se ha alimentado, porque hay, por ejemplo, cuando hablamos de el caso de, por ejemplo, un mosquito, ¿vale? El mosquito, la hembra, cuando nos pica, que ya hablamos de eso, y absorbe sangre, está absorbiendo una enorme cantidad de agua también, ¿vale? Aparte de los nutrientes, de todos los componentes de la sangre, el principal, el que tiene en más cantidad, es agua. El caso, por ejemplo, de los roedores, eso hablamos de insectos, ¿vale? Podemos ir un poquito más allá. O sea, es poco habitual, o de hecho, lo normal, por ejemplo, cuando hablamos de ratones, el ratón normalmente, depende del tipo de alimentación, pero vamos, un ratón campestre,
donde que tiene hierba fresca y digamos vegetales frescos en el entorno, si se alimenta solo de vegetales frescos, no necesitaría beber agua. Es decir, el aporte de agua en el alimento que consume es suficiente para sus necesidades. En la mayor parte del ratón es bastante habitual. Pero siempre hablamos de animales pequeñitos. Cuando ya empezamos a hablar de cosas más grandes, ya cuando pasamos, por ejemplo, en el caso de plaga, pasamos a la rata o animales de mayor tamaño, hablamos del hombre, cualquier otro tipo de mamífero, lo normal es que necesite un aporte de agua extra porque con lo que obtiene del alimento no es suficiente para mantenerlo vivo. Claro. Bueno, seguimos hablando de todas esas condiciones que pueden favorecer o perjudicar las plagas. Hemos hablado de entornos que pueden ser propensos, como pueden ser entornos de la naturaleza, solares, suciedad, y también hemos hablado de condiciones como puede ser la temperatura a través del calor o incluso la humedad. Correcto. Y ahora pasamos, yo creo que a las tres más importantes. Esas son importantes, pero no es tan fácil, muchas veces no es tan fácil actuar sobre ellas, regularlas, poderlas controlar. Esas dos primeras. De las tres que vamos a hablar ahora, sí que es más fácil que podamos hacer algo, ¿vale? La parte de lo que se llama el continente, ¿sabes? Que cuando se habla de seguros del continente, cuando se habla, por ejemplo, sobre una vivienda o un edificio, el continente es la estructura, ¿no? Paredes, el conjunto de suelo, paredes y techo, lo que hace una estructura determinada, ¿vale? Muchas veces no, prácticamente en la mayoría, la presencia de plagas suele estar asociado a defectos estructurales, ¿vale? Es lo más habitual, es muy habitual. Por ejemplo, hablamos el típico caso de una puerta, ¿vale? La puerta que da a la calle de un almacén o la puerta de una vivienda, vemos que tiene la separación entre la parte baja de la puerta y el suelo, prácticamente caben 2 dedos, ¿vale? Eso es, o sea, estamos brindando, abriendo las puertas, entre comillas, para absolutamente cualquier cosa que vaya por la calle, entre y se aloje en nuestra vivienda, ¿vale? Tenemos 2 opciones, bueno, ponernos ahí como locos a aplicar tratamientos y a usar productos químicos, cuando simplemente colocando un burlete, ¿sabes? El burlete es ese tipo de esa barrera que se suele colocar detrás de las puertas, que hay algunas que son de plástico, otras que son como de pelo, tienen forma de cepillo. No sé si las has visto, ¿verdad? Sí. Se llama burlete. Sí. Simplemente colocando un burletito para que esa separación prácticamente ya no exista, logramos el mismo objetivo, es decir, logramos que nada pueda entrar. La presencia de grietas, te sorprendería, roturas, enchufes, conducciones eléctricas, lámparas de contraincendios, agujeros que de repente aparecen, ¿vale? Y que no se tapan, o bueno, los dejamos ahí, que ya más adelante lo haremos, ¿no? Todo eso, todos esos defectos en la estructura básicamente son llamadas a que cucarachas, hormigas, ratones, ratas incluso, se metan en nuestras viviendas. Es típico, yo lo he visto además infinidad de veces en las casas, ¿no? Imagínate, el típico, ya no solo roturas, sino también defectos de fontanería. La típica terraza, ¿vale? Con el bote sifónico en el suelo, ¿vale? Donde recoge el agua de lluvia. Normalmente sabes que esos botes sifónicos, la tapa suele ser, no es fija, sino que se puede retirar para limpiar, ¿verdad? Uh-huh. La primera vez que se limpia, se retira, se vuelve a colocar, y ya la segunda vez o se pierde o ya no la colocamos y lo dejamos tal cual, ¿vale? Entonces, o sea, no te puedes imaginar la cantidad de llamadas que hemos recibido nosotros, o sea, en la pinza, en nuestras oficinas, llamadas y llamadas de viviendas en las que de repente aparece una rata, el propietario sin saber cómo es posible, porque las puertas están cerradas, ventanas cerradas, y resulta que tiene un coladero en un patio, por ejemplo, ¿vale? Con el bote, el sifón abierto o sin tapa, porque en su día se perdió, porque no se ha repuesto, y eso favorece que cualquier cosa que esté en la red de alcantarillado salga, ¿vale? Eso es muy, muy habitual,
muy habitual en viviendas y en locales. Y es, o sea, algo tan sencillo como simplemente la perdemos, se rompe, se compra otra, se coloca, un gesto tan simple como colocar una tapa en el lugar que lleva, para evitar tener un problema, y además problema bastante importante, ¿vale? En nuestro caso, sobre todo en locales y en viviendas, lograr que la gente se conciencie de la importancia de estos tips, de estas sugerencias, ¿verdad? Y al fin y al cabo lo que hace es mejorar el control en su zona, es decir, hace que el siguiente tenga menos problemas. No sabes lo que muchas veces nos cuesta, el trabajo que nos lleva, que la gente tome conciencia de ello y ejecute ese tipo de medidas, ¿vale? Te sorprendería, muchas veces, en algún caso además, hemos tenido simplemente que desistir y bueno, no continuar con el servicio en ese cliente, porque nos vemos impotentes de lograr que la gente tome conciencia de esto, y es fundamental, es importantísimo, ¿vale? Muy bien. El tema del contenido, es decir, todo lo que metemos dentro de la vivienda. O sea, las viviendas, los locales, tienen que ser lugares limpios, hay que evitar el sobrealmacenamiento, es decir, meter cosas, yo también me incluyo porque a veces lo hago, ¿no? Tenemos la tendencia... O sea, cuanto almacenar. más espacios libres tengamos y menos recovecos, mejor. Totalmente, es decir, cualquier sitio escondido. Incluso los trasteros, que esos son focos auténticos para plagas. Esos son los peores, los que están... este año no tanto, el año pasado que hubo... Y piensa un trastero que esté cerrado, que no tenga ventilación y demás, ya eso puede ser una bomba de relojería, ¿no? Sí, totalmente. Eso ahí le puedes poner el sello de que... O sea, la pregunta a responder no es si tendrá o no va a tener plagas. La pregunta a responder es cuándo. Porque antes o después la va a tener seguro. Es decir, la limpieza, la organización, la buena ventilación, digamos, cosas de sentido común, porque al final lo que estoy hablando no es más que puro sentido común, ¿vale? Nos ayudan mucho a no tener ningún tipo de problema de plaga, ¿vale? No hay que evitar de toda costa almacenar o guardar aquellas cosas que son inservibles, que sabemos que todos tenemos la manía, pues lo coloco ahí, ya Dios dirá, pasan 20 años y ni hemos vuelto a abrir una caja, ¿no? Ese tipo de comportamiento hay que, en la medida de lo posible, evitarlo, ¿vale? Porque al final no logramos ningún beneficio y lo único que nos puede dar a largo plazo son grandes problemas, ¿vale? Pero grandes problemas, te sorprendería. Yo el típico caja, o sea, muchas veces cuando aparecen, sobre todo, principalmente roedores, en complejos, ¿vale? En edificios a gran altura, lo normal es que los problemas de roedores en un edificio suelen ser los sótanos, ¿no? Las plantas que están bajo tierra, primera y segunda planta, es lo lógico, ¿no? Claro. O sea, cuando llega un problema de ratón, ¿dónde? En una planta 15, en una planta 16, en una planta 25. Bueno, pero como un ratón va a caminar 25 plantas buscando, no tiene ninguna lógica. Lo normal, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que hablabas antes del trastero. Pues me llevo la caja que la tengo en el trastero desde las navidades del año 90, ¿vale? La tiro para arriba y claro, me llevo la caja, el contenido de la caja, más una pareja de ratoncitos que tienen ahí una camada de 10 o 11 crías. Y problema tremendo, ¿no? Que yo nunca he entendido cómo un ratón puede llevar tiempo viviendo en una casa, esconderse y no encontrarlo nunca y decir, es que lo vi, pasó por ahí. Y yo digo, pero ¿y cómo? ¿Y puede estar viviendo el ratón un montón de tiempo contigo? De hecho, creo que ya en su día cuando hemos hablado del tema de los roedores te lo he comentado. Es decir, una rata le cuesta más, ¿vale? Porque es más grande, en una casa le cuesta. Pero un ratón, lo normal, cuando nosotros detectamos algo comido, detectamos a lo mejor el pipí, ¿no? Los orines, alguna es, o directamente lo vemos correteando, mínimo, ese ratón lleva ahí una semana. Dios mío de mi vida. Prefiero no ver nada, ¿eh? Prefiero no ver nada porque entonces sí es verdad que me puedo tirar por un puente. Alguien ha decidido romper esta maravillosa conversación. Esperemos que sea para aportar algo interesante. Hola, buenos días. Buenos días, Chacarrabia. Buenos días, José Manuel. Buenos días.
Soy Ángela. Yo estoy hasta asustada. No, pero lo que está hablando no, porque todo eso lo sé, pero yo los ratones me encantan, son preciosos. Bueno, te Pero le quiero encanta, seguir te encantan mientras no sean un problema en tu casa. Le quiero Claro. seguir dando las gracias porque yo no he tenido más problemas con mi piel de rascarme desde que compré la arena, ya yo creo que hace bastante tiempo, ¿no? Sí, Del año pasado, ¿no? Va para el año, sí. Sí. Pues no sabe usted el favor que me hizo y lo que me alivió mi estómago de tomar medicamentos de médico, porque yo no me he rascado más ni he tenido nada. Gracias a Dios. Ni la pongo ya con mucha frecuencia tampoco. Una cosa respecto a lo del tema de los ratones, ahí es muy habitual, por ejemplo, y creo que también lo he llegado a comentar, es muy habitual, por ejemplo, que la gente que suele ser muy, o sea, que no le gusta para nada, odian prácticamente el tema de las cucarachas, ese nivel de tolerancia tan bajo, no, o sea, no les hace tanto asco los ratones, ¿vale? O a la inversa, hay gente que odian, o sea, que no pueden ver un ratón ni nada que se le parezca, pero por ejemplo el tema de las cucarachas no lo llevan tan mal. Es muy raro, es muy poco habitual la gente que odia una cosa y otra. ¿Me explico? Es decir, la gente suele, cuando tienen un bajo nivel de tolerancia, suele ser a una cosa en particular, o no a todo en general. Yo con un ratón me subo hasta arriba, me cuelgo hasta de la lámpara. Pero si acabas de decir que no. Claro, por portarte una broma. Era broma, sí. Se sorprendería. Y si veo una serpiente, ya me pudo haber dado un infarto por ver una serpiente a 1,5 metros de distancia de mí. Pues cuidadito, porque mucha gente que tenía animales exóticos después los tiraban a los barrancos. Ajá. Y después vienen los problemas Fui al médico que nos y- encontramos con especies invasoras que no son de aquí. Y el médico casi denuncia, la tienda tuvo que cerrar y traerme a mi casa. La tenía una niña de 9 años enrollada en la cintura y el cuello. Has agotado tu tiempo. Adiós, ya lo sé. Muchas gracias, José Manuel. Chao. Las arepas siguen en oferta, vamos a ver cómo se levanta esta pandemia. Y yo ese agradecimiento se lo tendré, pero siempre, porque son 30 años y no son 30 días lo que llevaba viviendo. Muy Y bien. sí, el médico me dijo que era alérgica a los ácaros, pero ¿en qué sentido lo tenía que tratar? Has agotado tu tiempo. Que te calles, que prisa tienes para morirte. Si te coge el virus y te vas. Adiós. Adiós. Chao. Hay una pregunta que nos llega al WhatsApp, José Manuel. Una cosa antes, simplemente, Sí. que un detalle porque me despisto y lo no digo. O sea, te sorprendería la cantidad de veces que un avión o un barco no sale por la presencia de un roedor. No te puedo creer. Sí. A ver, Pero, un avión- pero vamos a ver, ¿pero porque se meten en los motores? No, normalmente no, en los motores no, sobre todo en la parte más delicada de un equipo, ¿vale? De cualquier tipo de máquina, más sensible, la más delicada, y donde ellos más les gusta hacer desperfectos, es la parte electrónica. Ah, claro, morder. Pues fíjate, nos Morder vamos al carne. teléfono y después tengo otra pregunta en el WhatsApp. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Concepción, ¿De dónde? de aquí de San Agustín. Muy bien, cuéntanos, Concepción. Mira, yo tengo un lagarto detrás de la nevera y no sé cómo quitarlo porque me tiene todo cagado detrás de la nevera. No, pero seguramente no será un lagarto, será un perenquén. Un perenque. No, es un lagarto porque sale como una flecha. Sí, los perenquenes también. Sí, pero No, va pero por la pared o por el suelo. Pasa, mira, viene de la huerta y como yo tengo un poquito la ventanita abierta para la nevera porque está al lado, me entra por ahí, por esa rendija. O sea, Pero es entra que y sale, fíjese usted se ha fijado, entra y sale el mismo sí, lagarto. El mismo, hasta ha hecho huevos y todo. Ha puesto Claro, huevos. le tiene la vuelta cogida, el lagarto se está riendo de usted. Sí, claro, es que yo no puedo cogerlo. Ha salido aquí a la sala. ¿De qué tamaño es el lagarto? ¿De qué tamaño es el lagarto? Pues el tamaño de una mano, una cosa así. Pues estos lagartos. Un lagarto porque sale como una flecha y yo he cogido perenquenes, que eso se quedan bobos ahí. Y O los sea, ¿usted quito. cree que no es un perenquén? No, perenquén no. Es Pero vamos un a ver, lagarto pero el lagarto va por la pared o va por el suelo. Va por el suelo. Entonces es un Y por lagarto. la pared, también la pared me la ha cagado de... Sí, pero es imposible. ¿El lagarto puede escalar, José Manuel? A ver, llegado el momento, más que escalar, es decir, si coges suficiente impulso, puedes subir una pared, ¿vale? Puedes subir una pared. Lo que no Sí, puede puede. hacer, sí, en impulso, ¿vale? Hablamos de una pared, no hablamos de una pared de piedra que tiene un montón de salientes y se engancha, no hay ningún problema. Hablamos de una pared de una casa lisa, ¿vale? Esas paredes tienen pequeñas rugosidades, como los lagartos tienen como pequeñas uñas,
si coge impulso puede subir sin problema, ¿vale? Lo que no puede hacer es en una pared lisa, no hablo de una pared de piedra, sino en la pared de una casa, un lagarto normal lo que no puede hacer es... Claro, el lagarto estará detrás de la nevera porque le da calor y ellos son de sangre fría, ¿no? Está detrás de la nevera. Claro, ¿y qué solución le damos a Concepción? Bueno, ahí creo que ya lo hablamos en su momento, todos los reptiles en España, todos los reptiles están protegidos, ¿vale? No hay ningún producto para eliminarlos y no se puede realizar ningún control sobre ellos, ninguno, ¿vale? La recomendación que hacemos, como entra y sale, es lo que hablaba antes de las medidas de control pasivo. Es decir, ese pequeño espacio, si queremos seguir manteniendo la ventana abierta para la ventilación, porque es fundamental. La ventilación de la nevera, porque está al lado. Totalmente, efectivamente. Eso evita que el equipo se sobrecaliente y además es una buena medida para evitar que proliferen las cucarachas, por ejemplo. Pero ese espacio abierto, lo suyo es que le ponga entra y sale. Exacto, pero aunque le ponga una mallita de este tipo mosquitera, una barrera física, es decir, para que él no pueda ni entrar ni salir, es suficiente para... pero esta también entra por la sala, porque por la sala también tiene la puerta un chiquitito abierta. Que tiene dos puertas y él entra por donde le dé la gana. Sí, claro, entra por la sala. Se está riendo de usted. Se mete a un patio y después sale para arriba. Se está riendo de usted. Le tiene la vuelta cogida. Sí, claro. Casi está medio amaestrado. Eso no... Hombre. Ya hace tiempo. Es que ya hace tiempo que está ahí. O sea, y cuando usted va a cogerlo, el lagarto mira para atrás, se ríe de usted y sigue corriendo. Y sigue como una flecha. Pues se la tiene, pues, claro, pues, a ver cómo... Es que es complicado, ¿no, José Manuel, quitar el lagarto de ahí? Sí, porque además, es decir, más allá de colocar barreras físicas, es decir, cosas yo lo para oigo evitar por que... la radio, ¿vale? Gracias, Concepción. Vale. Bueno. Hasta luego. Hay una... es decir, sí se pueden aplicar, por ejemplo, Pero tiene que haber alguna forma, alguna trampilla o algo para coger el lagarto. No, cogerlo no se puede. Todas las reptiles están protegidos, no se pueden matar. Sí, pero ¿y tengo yo que tener ese individuo en mi casa? No, puedes, por ejemplo, evitar... Pues te digo una cosa, a mí me han entrado perenquenes, por eso ahora tengo un mosquitero, y los cogía como ellos se pegan, tienen como unas uñitas, los cogía con una fregona y los lanzaba desde el segundo piso hacia abajo, caída libre. Vale, pues eso no lo digas muy alto porque es decir, por ejemplo, hasta el perenquén son faltas administrativas, es decir, tranquilamente le podrían haber multado, ¿vale? Y cuando hablamos, por ejemplo, hablamos del mundo que yo conozco, que más conozco, que es los reptiles en Canarias, ¿vale? Si vamos ya a especies protegidas, lagarto gigante del Hierro, lagarto gigante de La Gomera, lagarto gigante de Gran Canaria, ¿vale? Ya ahí cualquier cosa mal hecha que hagamos con ellos ya no es una falta administrativa, ya es un delito medioambiental. O sea, ya hablamos ya de penas de cárcel. ¿Y entonces qué le decimos a esta mujer? Lo primero, como hablaba antes, que ha venido como anillo al dedo, las barreras físicas. Una barrera física que hay en el mercado y se pueden conseguir barreras físicas. En el caso de la ventana, pues simplemente O sea, ella tendrá que esperar que salga el lagarto, que se está riendo de ella, para poner la barrera. No, lo puede forzar a que salga. Yo ahora te explico cómo, ¿vale? Hay una forma de hacerlo, ¿vale? Que es, por ejemplo, el alcanfor líquido. ¿Sabes qué es lo que es el alcanfor, no? Lo que usaban antes, mi madre lo usaba en su día mucho para las mangas y los cuellos de las camisas. Sí, ¿y eso dónde se compra? Bueno, en cualquier, el alcanfor, en mercería, donde se venden cosas así para coser y ese tipo de cosas se suele conseguir, ¿vale? El alcanfor, pero líquido, ¿vale? Existe en el mercado, alcanfor líquido. Ese alcanfor, ¿vale? Pero diluido al 1% una base de alcohol. Sabes que en la farmacia podemos comprar 1 litro de alcohol, alcohol de desinfectar normal y corriente, ¿vale? Llenamos un pulverizador, por ejemplo, si es 1 litro, pues medio litro con ese alcohol, esa base alcohólica, y le añadimos 5 mililitros, es decir, una jeringa de las pequeñas de ese alcanfor líquido. Se mezcla bien y luego se pulveriza por las zonas donde ellos acceden, ¿vale? Ese alcanfor diluido en esta base alcohólica, tú sabes que los reptiles no tienen olfato, no tienen nariz. El olfato es con la lengua. La lengua bífida, efectivamente. Ese alcanfor provoca irritación, le irrita, y lo que hace es
Ah, no lo mata y sale. Ah, pues mira. Sale por patas. Pues mira, una última pregunta que llega aquí al 678-472-702. Dice, buenos días, Dani, una pregunta. ¿Es verdad que donde hay gatos no hay ratones? Depende de los gatos. Yo he visto gatos correr de los ratones. Sí. Pero sí. por lo general, el gato es... bueno, ya lo decían, los egipcios eran... Vamos, para ellos los gatos eran dioses porque era luchar contra las plagas de ratas y ratones. Efectivamente, es decir, recuerda ya en su momento que te di este dato, es decir, a día de hoy, o sea, a día de hoy, probablemente a día de hoy sea mucho peor, pero vamos, se estima que las pérdidas en cultivo, hablo del sector primario, no hablo de ya en los procesos transformados, solamente en agricultura, ¿vale? Las pérdidas o lo que consumen los roedores a nivel mundial en un año, ¿vale? Las pérdidas en sector primario, en agricultura, serían suficientes para alimentar a 400 millones de personas al año. O sea, que no es moco de pavo, no estamos hablando de una cosa insignificante, es un tema serio, es importante. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el espacio de hoy. Se nos ha ido el tiempo volando y mira que hemos consumido bastante, pero sí. Volvemos el próximo viernes. José Manuel, que siempre la gente está muy pendiente de todo lo que tienes que contar, pues con otra plaga o con más consejos. Sí, terminamos un poquito lo de hoy, yo me lo noto y hablamos de algo así interesante, algo que llame mucho la atención, que hay mucho todavía de lo que hablas. Sí. Muy bien, pues como siempre, gracias por estar con nosotros. Volvemos en 7 días. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Igualmente, cuídense. Chao, chao. Un alto en el camino para la...